esos sucesos del sábado, ¿cómo lo podríamos decir? Del sábado del holocausto costarricense, del inicio del holocausto costarricense. Sí, que no se puede pasar. Porque allá hay nazis, ¿verdad? Hubo otro elemento muy curioso que se resaltó, que había anarquistas. ¿Anarquistas? Ah, sí, yo dije, anarquistas. Sí, la prensa habló de anarquistas, de grupos anarquistas, y eso es muy raro, porque esos sí son verdaderamente imbéciles, idiotas, ignorantes de su propia condición política anarquista, porque si algo fue migrante fueron los anarquistas. Claro. En el siglo XIX Sí, sí, viajaron sí. por toda Europa, y además porque los anarquistas lo que tenían era un concepto de lucha contra las estructuras opresivas El poder. de todo tipo. Sí. Eran ácratas en el buen sentido de la palabra, contra toda forma de poder. En ese sentido, el anarquismo era esa lucha contra la estructura de poder económico, de poder religioso, de poder político, de poder, del poder familiar, digámoslo así. Los anarquistas propiciaban la unión libre antes que el matrimonio, porque consideraban incluso que el matrimonio en la forma que existía era un régimen opresivo contra la mujer, misogínicamente establecido de esa forma. Entonces luchaban de esa manera. Incluso hay un discurso muy bonito de uno de esos anarquistas cuando se casa a su hija, pues se casa, entre comillas, se une con otro amigo de ella, y entonces el tipo hace su exaltación al amor y a la unión de pareja, etc. Y no a la figura matrimonial como existía. Entonces, pero ahí se menciona anarquistas, y los anarquistas luchaban contra el Estado, luchaban contra las formas estatales, contra las formas de gobierno, contra las formas opresivas. De alguna manera eran antisistema, anticapitalistas en ese sentido, porque eran estructuras que se habían desarrollado dentro del capitalismo. Entonces era la lucha contra el capitalismo, ¿verdad? Que yo recuerde, no hubo anarquistas luchando contra el socialismo en la Unión Soviética, además no los hubieran dejado existir tampoco, pero hubo anarquistas en el proceso de la revolución, sí los hubo. Claro, En claro. 1917, todo ese periodo, hasta el 17 triunfante de la revolución, hay anarquistas jugando un papel importante. Claro, Bueno, claro. sí, claro. Pero en el caso nuestro, no, hay manifestaciones sociales, populares, estudiantiles, de todo tipo, universitarias, donde de pronto aparecen grupillos anarquistas, más estudiantes, Sí, sí. y encapuchados y con signos y carajadas de ese tipo, pero dan una muestra de poca cultura política en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque si algo tenían los anarquistas es que no luchaban contra sectores pobres, contra sectores desclasados, sectores marginados de la sociedad. Cuando aquí se ha tratado de luchar contra migrantes, entre comillas, contra migrantes nicaragüenses o de origen social así, étnico, de esa naturaleza, al final se está luchando, quienes así lo hacen, contra sectores pobres de nuestra población, contra sectores desplazados o desclasados de alguna manera, contra sectores marginales. Los anarquistas no luchaban contra eso, por eso son un montón de imbéciles e ignorantes ese grupo que participó con esa idea de anarquista o con ese sentimiento anarquista que exaltaron. De eso no han vuelto a hablar los periódicos, pero en algún momento exaltaron esa imagen de que a la par de los fascistas habían también anarquistas. Otra mezcla rarísima. Ahora, en esos casos uno se pregunta si no es que Están coordinados. se enamoran de los nombres. Exactamente. Porque yo recuerdo que en mi juventud las consignas, digamos, de los anarquistas se encontraban en algunas publicaciones. Había uno que se llamaba Tierra y Libertad, Sí, una revista. es cierto. Y entonces ellos eran libertarios. 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 Entonces, para mí siempre la Y palabra la exaltación de la libertad en toda su forma. Óyeme, Y yo- a propósito de libertarios, cuando salió el Partido Libertario, yo tenía el programa con Camilo Rodríguez, y entre las entrevistas que hicimos, le hicimos una entrevista a Otto Guevara, que estaba empezando con la idea. Y los primeros planteamientos que me hizo antes de empezar a grabar, le dije, bueno, pues entonces vos sos un anarquista completo. Me dijo, ¿cómo? Le digo, pues si todo lo que estás planteando es el anarquismo en su época más floreciente.
Y se quedó así pensando. Entonces, cuando vino el programa, lo primero que dijo, yo no soy anarquista. Volvamos a tierra de libertad. Para mí Es cierto. la aparición del Partido Libertario resultó sorprendente, pero pues en ese sentido de Sí, que claro. dije, esto no saben de lo que se están metiendo, porque yo tenía bastante, vamos a ver, yo le daba seguimiento al anarquismo como se planteaba en los años 60, el orden más o menos, no teórico, pero digamos, había sectores que estaban organizados alrededor de unas ideas anarquistas. Para mí la idea del falansterio y todas esas carambadas, pues yo no encontraba cómo calzaba eso ahí. Aquí en Costa Rica trataron de hacer uno, allá por 1920. Ajá. No sé si recordás un librito que publicó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes hace 50 años, cuando estaba recién empezado. Mi mujer y mi monte. ¿Cómo? Mi mujer y mi monte, el libro. Sí, sí, claro, yo lo tengo. Ese librito trata de sí, una sí. experiencia que se intentó desarrollar anarquista allá en la zona sur. Ajá. En los años 20. sí. Y claro, porque eran así colonias, Colonias, claro. donde todo el mundo iba a vivir en libertad, donde Mi había mujer y una mi monte, distribución sí. de la producción, una organización de todo estaba muy planificado, ¿verdad? En ese sentido. Ese fue de los primeros libros que Sí, claro. ¿Cómo es el título exacto? Mi mujer y mi Mi mujer monte. y mi monte. Creo que lo publicó, creo que fue una publicación del Ministerio de Cultura. Sí, Sí. mira, no me acuerdo. No lo Y recuerdo. los anarquistas en Costa Rica, Te lo doy, digamos, sacas una copia. la información anarquista en Costa Rica se da por periódicos a finales del siglo XIX. Incluso se hablaba de la diosa Luisa Michel, que era una mujer extraordinaria, revolucionaria europea, anarquista. A la par de Proudhon, Bakunin, Kropotkin, todos ellos. Los científicos de Jiménez Rojas, los científicos nuestros de la universidad, tuvieron correspondencia con ellos. La universidad las publicó, la correspondencia, en una de las revistas de la universidad, de las primeras revistas, mi número 20, número 21, en una de esas hay algunas publicaciones de la correspondencia de los anarquistas. Omar Dengo tiene un articulito que se llama Mi anarquismo claudicante, porque él se sentía un anarquista. Cuando se funda el Centro Germinal, Centro de Estudios Sociales Germinal de 1909, con Omar Dengo, Carmen Lira, García Monge, José María Celedón Brenes, usaban símbolos anarquistas. La bandera roja y negra es un símbolo anarquista. El rojo por la vida, el negro por los caídos en la lucha. El grupo de Alajuela tenían, fotos en el local de la Confederación General del Trabajo, en el centro Germinal, a Solá, el gran escritor francés, y a los científicos geógrafos Reclus, que eran también anarquistas. Flan Marion, todos esos eran gente que andaba... Eso que estás diciendo de la bandera, un grupo que se llamó el Grupo Nacionalista de Costa Rica. Esos eran más nazis, seguro, pero eran anarquistas. No, esos son nazis. Pero tenían la bandera roja y negro. El símbolo N era negro. Por eso yo me refería a la bandera. Nacionalista, sí, yo recuerdo que así se llamaban nacionalistas. Pero ahora que dices eso, se me ordena el archivo. Resulta ser que en las horas antes del estallido ese contra los nicaragüenses, sí, yo había estado viendo en la red unos videos de un grupo que se llama Nacionalista, aquí. Que eran parte de ese conjunto de cosas que yo estaba viendo como que no calzaban, que parecía todo como inducido. Y ahora me cae la peseta, claro, se llaman nacionalistas. Así era, sí, claro. Y uno se pregunta, ¿de dónde sacan esas consignas, ¿verdad? El nacionalismo, ¿cómo lo manejan? No, pues si no lo manejaban, no, era una frase y las actuaciones eran casi indudablemente que alrededor de estas manifestaciones horrorosas influye el presidente Trump. Claro. Con ese odio racial, con ese odio hacia los mexicanos, con ese odio
hacia lo latino, hacia lo extranjero, hacia los grupos minoritarios de Estados Unidos. Se está viendo a propósito de Trump en un problema muy serio en este momento. Con posibilidades de que le puedan hacer un juicio un impeachment. Por mentiroso, por fraudulento. Sí. No, pero muy serio. Por está ocultar la cosa. datos, por mover platas que no correspondían. Claro. Y es con que un abogado que está denunciándolo, no solo porque conoce las cosas, sino porque el mismo Trump lo instruyó a hacer las cosas. Así es, y él lo dijo. Sí, claro. Confesó todo. Uno de los comentarios que yo leí en una de esas publicaciones europeas es que en Estados Unidos ahora es cuando se van a dar cuenta de que si usted usa métodos mafiosos en los negocios y los quiere transferir a la política, tiene que darse cuenta de que los que han sido sus amigos son mafiosos. Sí, claro. Y que ahora Claro. el mafioso llega a las reuniones con chaleco antibalas y con grabadora en el bolsillo del saco. Porque ahora están saliendo grabaciones que nadie esperaba que existieran. Todo el mundo graba a todo el mundo ahora. Sí. Y es que ahora las grabaciones se pueden hacer hasta en un lapicero. Sí. Ya no necesita andar con una maquinita ahí, ¿no? Hasta en el lapicero, en el teléfono. Sí, Se activa el teléfono en la parrilla de grabación, se pone el teléfono, se guarda y está grabando. En Radio Monumental no lo hacen a nosotros. No, pero eso es siniestro. Pero uno dice, bueno, muy bien, que le esté pasando a Trump, me alegra. Pero ahora sí. También, Cuando uno quiere contarle a alguien algo, ahora hay que decirle, metámonos en una piscina y hablamos ahí. Sí, hasta debajo del agua. Ahí, no, en la piscina ahí es donde no hay micrófonos a la vista. No, la única fórmula segura es que nos hablemos escribiéndonos notas con una estufa encendida al lado. De una vez quemando los papelitos. Qué terrible. En uno de esos despachos había una descripción de 5 acontecimientos relacionados con eso, grabaciones que ocurrieron simultáneamente. Es decir, en 5 minutos, en distintos lugares de Estados Unidos, ocurrieron ante jueces y todos eran grabaciones que estaban. Y claro, cuando se ponen juntas, entonces va a ser en ondas cortas y largas. Está bonito. Y por eso ahora hay que andar con mucho cuidado, ¿verdad? Claro que ahora todo lo que uno escriba en Facebook. ¿Y cuántas veces te ha pasado? Todo eso. ¿Cuántas veces te ha pasado? A mí me ha pasado varias veces de que estoy hablando de un tema y de repente me interrumpe un estudiante, pero don Álvaro, usted en cierta oportunidad dijo tal lo contrario. Y sí, tiene razón, era más joven, estaba mejor. ¿Para qué? Para justificar que sí, efectivamente, uno no tiene un pensamiento lineal, estricto, sino que se va ajustando a circunstancias y a conocimientos diferentes. Entonces, le pasa eso, ¿verdad? Que uno ha hecho afirmaciones y después se las echan en cara. Así. A mí me ha pasado por lo menos. Eso es el fenómeno, un fenómeno que en los cuentos de ciencia ficción se trata, pero no así como muy profundamente. Si vos lograras viajar en el tiempo. Sería muy bonito. Sería muy bonito. Por supuesto, claro, imagínate ir a sentarse a ver a Aníbal Barca con sus elefantes y luego a Napoleón en Waterloo. Entonces, no, pero de vez en cuando ocurren. Bueno, con las lecturas se puede viajar en el tiempo. ¿Cómo? Con las lecturas. Bueno, bueno, claro. Es una forma. Eso es virtual. Claro. Porque incluso allá, hombre, por ahí se aparece un atorrante muy reposado, comentando que Estados Unidos logró mandar a un militar al y que logró fotografiar a Jesús. ¿Fotografiar qué? ¿A Jesús? Lo transportaron. Sí, bueno, digo yo. Hey, seguro fue esa foto que sacaron en live
creo que había, no me acuerdo si fue o National Geographic, alguna de esas. Tal vez estoy equivocado del personaje, no. Pensé que era Jesús, no era Jesús, eran más bien sobre Bolívar que le hicieron un... No, creo que sobre Jesús, más bien, hay un rostro de Jesús. Hecho en ese sentido, sí. Sí, en National Geographic creo que le hicieron. Bueno, yo vi el de una moneda. No. ¿El de quién? Una moneda. Ajá. No hay un rostro de Jesús, sí, diferente totalmente. Una moneda. Bueno, el que han sacado de la sábana esta, lo han reproducido y ahí está. Sí, pero hay un rostro no sabe. diferente, hay un rostro. Con esa sábana, lo que ya está claro es que la operación de hacer la sábana ocurrió muchos siglos después de la cosa. Sí. Hay estudios con polen y otras cosas que... En fin, allá ahí es meterse en la ficción que otros crean incluso uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué a Dios le interesa que la gente se entere de eso? Sí. Bueno, pone ahí, ¿cómo se llama? Huellas falsas para que la gente no... Es curioso con la familiaridad que uno habla Dios. Sí, Yo pregunto... No, lo digo con todo respeto, porque... No, con todo respeto, pero ¿por qué tiene forma humana? No tiene forma humana, es una fuerza poderosísima. Bueno, no, pero es que, espérate, en la base del cristianismo está el hecho de que Dios se encarnó en un individuo. Sí, claro. Y eso, sin eso no existe cristianismo. Claro, hay que empezar por ahí. Porque, sí. Yo no estaba hablando del cristianismo, estaba hablando del concepto. Bueno, pero ya cuando se llega... claro. Es que la idea de que un gringo llegara con una... Ahora no voy a decir una Kodak porque ya no existen, no, ¿Y dónde recargaría? La Leica. Exactamente. Pero eso lleva a una cuestión que hace poco hubo una comunicación según la cual se habría demostrado que una partícula muy pequeña se había viajado en el espacio. Y ahora me lo trago porque digo, en el tiempo, en el espacio sí, en el tiempo, porque allá donde lo recibieron, ¿cómo se dieron cuenta que la partícula viajó? ¿Y para devolverla? Sí, para devolverla, claro. Pero entonces, ahí es donde va. Habría que mandarla con todo el aparato para que se devuelva. Claro. Claro. Esa es la serpiente que se muerde la cola y se encuentra con que la cola era pintada. Sí. No. Pero a veces uno cae en la tentación de hablar de de tema de la religión, creyendo que se puede salir con la suya, porque no va a haber alguien que le replique sobre la base de una fe profunda. Y en ese momento que uno está perdido. Sí. Con la fe ajena no se juega y punto. ¿verdad? Sí, punto, así es. Sí, una vez que eso se da, es mejor invitar a un chavo al otro y seguir hablando de otra cosa. Sí, porque la fe es irracional. Claro. Definitivamente. Yo comentaba indefendible. A propósito de una tontera que me ocurrió en la universidad. Yo voy poco al campus, pero un día estos por algo tuve que caminar y me estuve viendo cosas y observé que en una escultura que le regalaron a la universidad hace muchos años de un escultor alemán, alguien había, a mi juicio, sabiamente puesto, hecho en grafiti. Yo vi la nota tuya. Esto no es arte. Entonces, claro, y él sí tiene derecho a creerlo. Yo puedo pasar y ver una escultura, una pintura de alguien, pensar, eso no es arte, pero lo pienso. Pero yo no voy a coger un spray de pintura y claro. Porque eso era lo que decían los talibanes allá en Afganistán con las estatuas de Buda. Sí, qué horror.
Y entonces yo que me dio mucha pena ver eso, que hubiera un universitario que fue capaz de hacer esa tropelía. Seguro pensaba que era un artista y que lo que estaba haciendo era pintando. Poniendo un mensaje ahí, ese era su arte. Claro, por ejemplo, uno pasa frente a ciertas efigies monumentales y puede decir, bueno, está mal hecho eso. No me gusta, pero ya, ante yo cualquier le voy a poner una bomba. Claro. Ante cualquier obra de arte, Fernando, vos te paras y decís, me gusta o no me gusta. Eso es todo. Claro, sí, Por cualquier obra de arte. Así es. Pero la música igual, me gusta o no me gusta. Si fuera mía se lo regalo a mi suegra, dice uno. No, es que si no le andarían pues poniendo bombas y eso es lo que a mí me impresionó mucho. La visita a Estambul, ver cómo fragmentos importantes de los templos paganos de la época precristiana de Bizancio andaban ahí sirviendo para estructuras de edificios, es decir, un maltrato a la creación humana horrible, ¿verdad? Y eso lo hicieron los cristianos con los templos paganos en toda la península de Anatolia. Y con todos los templos indígenas de América. Exacto. Destruyeron y destruyeron y claro. destruyeron. Hay una cuestión de Mafalda que me hizo mucha gracia, que está viendo unos cuadros de Grecia antigua, y dice que quién sería el bárbaro que rompió todo esto. Sí.